Bien, entonces como me está diciendo hallar aquí los valores de W, entonces pues ya me está indicando que necesito varios valores, ¿no? Y pues como aquí la raíz es raíz cuadrada, W va a poder tener dos valores. Pero hay que entender bien esto. Aquí me está pidiendo dos valores, ¿ya? Pero ¿qué tal? Otra vez, no me voy a cansar de explicarles que raíz de 4 solamente tiene un valor, aunque su raíz sea cuadrada, ¿no? Solamente tiene un valor. Entonces hay que entender bien qué es lo que nos está pidiendo. Pero si ahora en números complejos me dice hallar los valores de W, tal que W es la raíz cuadrada de 4. Entonces aquí me está diciendo los valores de W, ¿no? Entonces aquí, ya, si bien la notación estará mal, le tenemos que dar nomás que W puede ser 2 o W puede ser -2, ¿no? Entonces, solamente para estos ejercicios, ya que pues no está bien tan escrito, sobre todo en el Sebastián Lazo directamente raíces nomás pone y no está bien especificado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que saber qué es lo que nos está pidiendo. Aquí nos está pidiendo los valores de W, o sea, dos valores. ¿Por qué dos valores? Porque la raíz es 6 cuadrada. Si fuese raíz cúbica, entonces W tendría tres valores. Si fuese raíz cuarta, W tendría cuatro valores. ¿Ok? Entonces por eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ya, entonces, de aquí directamente podemos aplicar fórmula. W, el número complejo Z, ¿cuál sería? El número complejo Z sería lo que está dentro de la raíz. 2 menos 2i. Entonces, aquí podemos ir analizando varias cosas. Para la fórmula yo necesito el valor de A y también necesito el módulo de Z. Entonces, el valor de A de aquí, el valor de A es la parte real, vale 2 positivo. Y el módulo de Z va a ser, por el teorema de Pitágoras, 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto es, pues, 2 raíz de 2. Bien, eso nomás necesito. Ahora, W puede ser así. W, veremos la fórmula. Es más menos, ahí es esto, ¿no? Más menos raíz cuadrada de módulo de Z más A sobre 2. Esto es lo mismo que más menos raíz cuadrada de módulo de Z, pero ese es 2 raíz de 2 más A, pero A es 2 más 2 dividido entre 2. Entonces, en raíz más menos raíz cuadrada, fórmula. Más menos raíz cuadrada de módulo de Z menos A sobre 2. Módulo de Z, ¿cuánto es? Módulo de Z es 2 raíz de 2 menos A, pero A vale 2 dividido entre 2 multiplicado por I. ¿Esto sería la solución? Pues no, de hecho tenemos que presentarle más bonito, dos soluciones siempre. Entonces, a ver, simplificaremos unas cosas. De aquí simplificando, W va a ser lo mismo que más menos la raíz cuadrada de raíz de 2 más 1, más menos, esta, pero esa raíz, mm, más menos la raíz cuadrada de raíz de 2 menos 1 multiplicado por i. Bien, esos serían los valores. Ahora tengo que presentarlo más bonito. O sea, tengo que presentar un W sub 1 y un W sub 2. Pero ¿cómo voy a hacer la combinación de signos? ¿Intercalados o sin intercalar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos fijamos en el valor de B. Si B es negativo, entonces, ¿dónde está B? B es pues -2. ¿Necesito? Este pedacito. Es negativo, entonces los signos van a ser intercalados. Por tanto, de aquí la primera raíz W sub 1 va a ser intercalado. El primero que tal si se puede ser positivo. Raíz cuadrada de raíz de 2 más 1. Bien, si el primero ha sido positivo, el segundo va a ser negativo. Menos raíz cuadrada de raíz de 2 menos 1 por i. Y el segundo valor va a ser, ahora intercalado, menos raíz cuadrada de 2, el primero negativo. Y si el primero ha sido negativo, el segundo va a ser positivo. Intercalado, ¿no es cierto? Raíz de 2 menos 1. ¿Por qué estamos intercalando? Porque b es pues negativo por i. Estas serían las soluciones W sub 1 y W sub 2 para este ejercicio. Es decir, si yo multiplico W sub 1 dos veces, me va a dar este complejo Z. Si yo multiplico W sub 2 esto dos veces, me va a dar 2 menos 2 menos raíz de 2. Perdón, 2 menos 2i. Está bien, entonces eso serían las soluciones. Ahora, tal vez hasta aquí tuviesen alguna duda. Eso va a ser lo último que vamos a hacer para complejos. No nos da tiempo de ver de ver la parte exponencial, simplemente les voy a anotar la fórmula. Si es que quisiesen repasar eso, pues ya les he subido un video y un PDF explicando la parte exponencial. Yo quisiera pasar de una vez em, quisiera pasar a teoría de ecuaciones, binomio de Newton, esas, esas cosas. Entonces, hasta aquí, pausa el video. Bien, si yo tengo un número complejo z de la forma a más bi, em, y en forma trigonométrica este complejo z es lo mismo que módulo de z por coseno de alfa y veces seno de alfa. Entonces, nos dice la forma exponencial que este complejo z se puede expresar así.
Bueno, el número complejo z dice que puede ser lo mismo que eh, módulo de z multiplicado por e a la i veces alfa, donde alfa tiene que estar expresado en radianes. Está bien, entonces, eso es la forma exponencial de un número complejo, eso nomás es. Y para hacer operaciones como si fuese cualquier otra letra nomás, ¿qué tal si yo tengo otro número complejo? W igual a módulo W por E a la I por otro ángulo beta, digamos. Algo importante que explicarse aquí. Este ángulo alfa es un ángulo medido a partir del eje de los reales positivo. Es decir, es un ángulo medido desde aquí siempre. ¿Está bien? Desde aquí. Ya, este ángulo gamma no contaría. Siempre desde aquí, por eso desde aquí siempre comenzamos a medir ángulos. Siempre ha sido desde ahí, ¿no es cierto? En colegio igual. Entonces, desde ahí siempre comenzamos a medir ángulos. Entonces, ese sería el ángulo alfa. Puede ser positivo, puede ser negativo, en realidad no interesa tanto, pero tiene que estar expresado en radianes. Y después, usualmente se le pone el valor positivo para hacer operaciones. Después, ¿qué tal si yo tengo otro complejo así? Entonces, ¿qué tal si yo quiero multiplicar complejos? Z por W. Entonces multiplico, como C nomás, multiplico esto por esto, me va a quedar módulo de Z por módulo W. Y aquí voy a multiplicar esto por esto. Bases iguales, exponentes se suman. Y alfa más y beta. Y esto sería la solución. ¿No? Entonces, eso nomás es la forma exponencial, no es tan diferente a la forma trigonométrica, solamente que hay que multiplicar como si fuesen números normales. Lo único nuevo aquí es este número i. Y ese número i es pues la raíz cuadrada de -1. Y algo más por definición, eso es importante que entiendan, es igual les enviado en video, ¿no? I cuadrado es pues -1. ¿Está bien? También hay algunas formas y cálculos para hallar que i cuadrado es 1 positivo, pero por definición estamos asumiendo que i cuadrado vale -1. Está bien, entonces eso sería un repaso de números complejos. La forma exponencial ya no vamos a ver muchos ejercicios, bueno, simplemente esto. Ahora sí, tal vez podríamos pasar al siguiente capítulo, que es, bueno, hay varios capítulos después de este. Vamos a ver aquí esto, que es lo que hemos hecho esta mañana. Bueno, hemos visto la forma exponencial. Después de esto habíamos visto inducción matemática, pero de esto ya hay un lindo PDF, eso veremos. Hasta aquí pausa. Bien, tal vez sería bueno hacer un formulario de inducción matemática o también llamando inducción completa. Esto creo que es indistinto decir inducción matemática o inducción completa, pero no estoy 100% seguro. Pero el principio de la inducción es el mismo principio. Solamente es interesante, aquí está todo bien explicadito. Lo que hacemos es eh, seguir un axioma. ¿Dónde está el axioma? Eh, eh, Tomamos este axioma. De hecho, el más correcto del axioma que el ingeniero Escalante utiliza es el siguiente. Si tenemos una proposición P, digamos, ¿no? Puede ser una fórmula, una relación, lo que sea. Si tenemos una proposición P y hacemos la prueba, para esa proposición P ponemos el valor de 1. ¿Qué tal si la proposición fuese así? Que la sumatoria desde I igual a 1 hasta n es lo mismo que n por n más 1 sobre 2. ¿Qué tal si esta fuese la proposición? Entonces, esta proposición depende de n, de cuántos elementos estemos sumando. Entonces, este es el principio de la inducción matemática. Si pongo el mínimo valor que puede tomar n, es decir, en este caso el mínimo valor que puede tomar n es 1. Entonces, si en vez de n pongo 1, es decir, si la sumatoria sea desde i igual a 1 hasta 1 nomás, esto tendría que ser lo mismo que 1 por 1 más 1 sobre 2, digamos, ¿no? Entonces, en vez de n estoy poniendo 1. Si esto es verdadero, si esto es verdadero, entonces podemos pasar al siguiente principio. La proposición lo hacemos con un valor k, puede ser un valor k o un valor h, simplemente es notación. Si asumimos que esto es verdadero, entonces tenemos que llegar a demostrar que la proposición también es verdadera para k más 1. Si esta implicación es verdadera, entonces podemos llegar a demostrar la veracidad de P sub n, perdón, P de n. Eso tendría que ser también verdadero, siempre y cuando estos dos sean verdaderos. Es el principio de la inducción matemática, pero tal vez no se entiende tanto así con símbolos y lo demás. Entonces, lo que yo les he hecho pues, en ese video es hacerles varios ejercicios. Están aquí en el PDF. Aquí están, miren ustedes, para el principio de inducción matemática. ¿Qué es lo que se hace? Siempre para el mínimo valor. Ver, en este caso, n puede ser el mínimo valor que puede tomar n es 1. Entonces, aquí está, la proporción de 1, ¿no? En vez de 1 ponemos 1. Entonces, pues es la suma de n términos. Entonces, pues el primer término va a ser 1 nomás. En vez de n ponemos 1, en vez de 1. Y 1 es igual a 1, ese es el verdadero. Por si acaso, para un hito más podemos hacer la prueba. ¿Qué tal si n vale 2? Entonces va a ser la suma de dos términos. 1 más 2. 1 más 2. N vale 2, n vale 2. Ahí ponemos, en vez de n ponemos 2.
y pues simplificamos ambos lados y tendríamos que llegar a una cosa verdadera. Bien, eso solamente por seguridad. Después hacemos la prueba para n igual a h. Para n igual a h, bueno, el ingeniero Escalante utiliza, en vez de h, utiliza k. No interesa, simplemente es notación. Bien, entonces, en este caso yo estoy utilizando h. Para n igual a h, es decir, en esta fórmula que me está pidiendo demostrar, en vez de n pongo h, ¿no? En vez de n pongo h, ¿no? Entonces, voy a asumir que esta relación de aquí es verdadera. Si esto es verdadero, tengo que llegar a demostrar que que la proporción p de h más uno, es decir, en vez de n pongo h más uno, también tiene que ser verdadera. Eso es lo que se hace en, en la inducción matemática. Para el menor valor, para n igual a h, bueno, en vez de h el ingeniero Escalante utiliza k, no interesa tanto. Para n igual a k y para n igual a k más uno, eso es lo que se hace, n igual a uno, n igual a k y n igual a k más uno. Si los dos primeros, si el primero es verdadero, podemos pasar al siguiente, n igual a k. Bueno, el ingeniero Escalante utiliza k, nosotros h, pero bueno, le voy a decir k. Asumimos que esto va a ser verdadero, entonces tenemos que demostrar que n igual a k más uno también es verdadero. Bien, entonces la suma de, cuando en vez de n ponemos k más uno, bueno, en este caso h, bueno, en vez de n ponemos esto, miren ustedes en la fórmula, en vez de n ponemos h más uno, h más uno, h más uno, ¿no es cierto? Ahí está, h más uno, h más uno, h más uno. Bien, entonces la suma de h más un término dice que es igual a esto. Entonces, esto sería lo que tenemos que demostrar que es verdadero. ¿Cómo vamos a demostrar que esto es verdadero? Tenemos que utilizar la hipótesis inductiva. Eso es cuando n vale h solito. Si esto es verdadero, entonces podemos utilizarlo para demostrar que esto también va a ser verdadero. Entonces, es decir, tengo que buscar esta expresión aquí adentro. Como sea, tengo que encontrar esta expresión aquí adentro. Entonces, a este lado de la ecuación, puedo ver que, miren, tengo uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta un valor h. Después también hasta un valor h más uno. Pero si yo tengo hasta un valor h nomás, pues sabemos que la suma de h términos es h por h más uno sobre 2. Entonces, en vez de todo esto, en vez de todo este pedacito, pongo h por h más uno sobre 2 más h más uno es igual a esto. Bien, ya hemos utilizado la hipótesis inductiva, entonces tenemos que demostrar ya con ecuación nomás. ¿Qué tal si yo sumo, simplifico y demás? Miren ustedes, haciendo una serie de operaciones, hemos llegado a demostrar que este lado es lo mismo que este lado. Hemos llegado a una igualdad, por tanto esto es verdadero. Eso nomás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En resumen, para el mínimo valor, o sea, para n igual a uno. Después, para n igual a h, en vez de n ponemos h y asumimos que esto va a ser verdadero. Luego tenemos que demostrar que, que para n igual a h más uno también va a ser verdadero. ¿Cómo demostramos que va a ser verdadero? Tenemos que utilizar esta parte, la hipótesis inductiva. Es decir, para n igual a h, esta relación va a ser verdadera. Estamos asumiendo que va a ser verdadero. Si esto va a ser verdadero, entonces esto también tiene que ser verdadero. Entonces, es lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, eso nomás es el principio de inducción matemática. Hemos demostrado esto. Por tanto, como se demuestra para n igual a uno, n igual a h y n igual a h más uno, pues todo, para todo número se va a cumplir. Es decir, se cumple el principio de inducción matemática y esta fórmula que nos pedía demostrar al principio, esta fórmula de aquí, que es la fórmula de la suma de Gauss, pues es verdadera. También se lo puede utilizar para demostrar divisibilidad, se lo puede utilizar para demostrar estas sumatorias, ¿no es cierto? Son sumas ahí y tal. En vez de n ponemos uno, ¿no? En vez de n ponemos uno, en vez de n ponemos uno, luego ponemos h. Ustedes pueden poner k, ¿no? Simplemente es el nombre. Pueden, en vez de h ponen k y no pasa nada. Después tienen que probar para n igual a k más uno. Buscan siempre la hipótesis inductiva por ahí, realizan las sumas y demás. También se puede utilizar para demostrar divisibilidades, ¿no? Divisibilidad, todo esto, para demostrar potencias de matrices, para demostrar desigualdades. El principio siempre es igual, el mismo, miren ustedes, para matrices, para n igual a uno, para n igual a h, para n igual a h más uno. Siempre es lo mismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Para n igual a uno ha salido verdadero. Para n igual a h asumimos que es verdadero. Miren, por hipótesis, esta relación es verdadera. Y luego tenemos que demostrar para n igual a h más uno utilizando la hipótesis inductiva, ¿no? Entonces aquí buscamos la hipótesis, h más uno es lo mismo que n al h por esto mismo, ¿no? Vas igual, los exponentes se van a sumar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Esta ha sido pregunta de su examen, ¿no? El examen que yo les he tomado, pero en su examen era al cuadrado, aquí es a la n, ¿no? Entonces eso nomás es lo que hay que hacer. Bien, entonces si es que quisiesen ver bien inducción matemática, tendrían que ver los videos que les he enviado, ya que pues si lo vemos ahorita nos tomaría una hora por lo menos. Entonces quiero pasar a lo que sí no hemos estudiado, teoría de ecuaciones y binomio de Newton. Eso es lo que no hemos estudiado bien a detalle. Entonces, hasta aquí. Si es que tuviesen, tal vez han visto el video y es que tal vez tuviesen dudas de inducción matemática, de dónde sale esto, de dónde sale el otro. Eso sí es que tienen, pues pueden decirme ahora. Hasta aquí. Pausa el video.
Bien, y solamente para recordar, podemos escribir las fórmulas de permutaciones, ya que esto lo hemos hecho en la clase anterior, ¿no? La clase virtual también ha sido, les mando videos, permutaciones y combinaciones. Bien, esto de permutaciones y combinaciones tiene varias aplicaciones. De hecho, de esto salen las fórmulas del binomio de Newton. Pero pues la cuestión aquí es que, em, bueno, tiene varias aplicaciones también para ver de cuántas formas se pueden ordenar una cierta cantidad de cosas, combinar una cierta cantidad de cosas. Bueno, entonces, ¿qué es una permutación? Una permutación es de las permutas, ¿no? El orden interesa. ¿Qué tanto puedo permutar? Es decir, hay ejercicios para permutaciones de este tipo. De su práctica era las letras de la palabra Carlos, ¿no? De cuántas formas se pueden ordenar las letras de la palabra Carlos. Es decir, estas letras lo podría ordenar así. S, C, R, O, L, ¿qué me estoy olvidando? La A, ¿no? Es scrolla, digamos, ¿no? Entonces, miren, no tiene sentido esa palabra, pero pues igual es una forma de ordenar estas letras de la palabra Carlos. Y así hay varias formas. ¿Cuántas formas va a haber? Eso se viene, para eso se utilizan las permutaciones. Aquí, miren, ninguna letra se está repitiendo, entonces la cantidad de formas en las que se puede ordenar las letras de la palabra Carlos es pues uno 2 3 4 5 son 6 letras, entonces va a ser 6 factorial. Para esos tipos de cosas más o menos sirven las permutaciones. Y pues, miren, se utilizan estos ejercicios sencillitos, pero las verdaderas aplicaciones de las permutaciones aparecen en el binomio de Newton, en el exponente de un trinomio, digamos, ¿no? O de un cuatrinomio. Podrían ser varias aplicaciones que pues no les ha enseñado el ingeniero, entonces no creo que entre su examen. Pero tiene varias aplicaciones que pues más adelante, tal vez en su carrera, lo vayan a ver. Bien, entonces antes de entrar a permutaciones y combinaciones, es necesario conocer qué es el factorial. El factorial del número n, este incluso lo hemos hecho en clases. Es lo mismo que la multiplicación de n multiplicado por n menos uno, así vamos descontando de uno en uno, por n menos 2, por así sucesivamente, de uno en uno hasta que vayamos llegando hasta llegar a 3, luego a 2, bueno, aquí no es más, es por hasta uno. Es la multiplicación de todos esos, bajando de uno en uno hasta llegar al uno. Por ejemplo, 7 factorial, aquí va a ser igual. Va a ser lo mismo que 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Bueno, ¿cuál será el resultado de esto? Hay que multiplicar todo esto. Unas propiedades aquí, miren ustedes, ¿qué tal si yo me fijo en este pedacito? Esto es pues lo mismo que 6 factorial. 6 5 4 3 2 1. Entonces de aquí 7 factorial es lo mismo que 7 por 6 factorial. Bien, entonces son algunas em, observaciones que se pueden hacer con estos factoriales. Después, por definición, el factorial del número cero es uno. Y también uno factorial, por si acaso, si es que hubiese la duda, también es uno. Bien, eso nomás son los factoriales. Ahora las permutaciones. Las permutaciones, ¿qué tal si yo digo las permutaciones de n elementos tomados de R en R? Bueno, no, esas serían variaciones. Las permutaciones de n elementos. Esto es lo mismo que n factorial. Eso nomás es una permutación. ¿Y qué es una combinación? Una combinación es de cuántas formas se pueden combinar una serie de cosas. ¿Qué tal si yo tengo elementos? Un triángulo, un cuadrado y un círculo. Quiero agrupar estos tres elementos de dos en dos, así se lo anoto. Tres elementos agrupados de dos en dos. ¿Cuántas formas puedo agrupar estos tres elementos de dos en dos? Pues puedo agruparme. ¿Qué tal si agarro la estrella y el cuadrado? ¿Qué tal si agarro la estrella y el redondo? ¿Y qué tal si agarro el cuadrado y el redondo? No interesa el orden, porque aquí estoy agrupando, haciendo grupos nomás, no estoy ordenando ni nada. Simplemente estoy agrupando, combinando, se dice, ¿no? Pues combinaciones. Bien, no hay más formas de combinar. ¿Qué tal si yo combino cuadrado o estrella? No, pues esto ya lo he hecho más arriba, ¿no? Entonces ya no. Bien, entonces solo he vivido tres formas de combinar estos tres elementos tomados de dos en dos. Para ese tipo de cosas sirven las combinaciones. En la clase anterior habíamos hecho varios ejercicios. Hoy recordaremos la forma. La combinación de n elementos tomados de R en R es pues n factorial dividido entre R factorial por n menos R factorial. Listo, eso nomás sería. Esta fórmula es importante, esta de aquí también es importante. Ahora, si quieren, podemos hacer un ejemplo. De aquí, ¿qué tal si yo quiero hacer 7 elementos tomados de 2 en 2? La combinación es de 7 elementos tomados de 2 en 2. Esto va a ser lo mismo que 7 factorial dividido entre 2 factorial por la resta. 7 menos 2. Miren ustedes que el pizarrón ya no quiere dar 7 menos 2 factorial. ¿Y cómo calculo esto sin calculadora? No parece difícil, pero no. 7 factorial es lo mismo que 7 por 6 por 5. A ver, hasta ahí nomás que llegue. 5 factorial. Después aquí abajo voy a tener 2 factorial. 7 menos 2 es 5 factorial. Entonces por eso lo he hecho llegar hasta 5 factorial nomás aquí, ¿no? Porque 5 factorial con 5 factorial se va a ir.
Y 2 factorial, ¿cuánto va a ser eso? 2 por uno, eso es 2. 2 con el 6 se va a ir, me va a quedar 3. 3 por 7, 21. Entonces, el 7 elementos agarrados de 2 en 2 había sido 21. ¿No es cierto? Entonces, eso no hace eso. No hay mucho que complicarse. Lo haremos más pequeño esto. Listo. Entonces, bueno, eso sería como un repaso de permutaciones y combinaciones. Ahora sí estamos perdiendo mucho tiempo. Resolveremos ejercicios de exámenes pasados. Hasta aquí puedo salir ahora. Bien, ahora para los dos últimos temas que son binomio de Newton y teoría de ecuaciones, ya hemos visto la teoría, solamente nos falta hacer ejercicio. Binomio de Newton, tal vez sería bueno recordar también el binomio de Newton. El binomio de Newton es el desarrollo pues, de un binomio de la forma a más bi elevado a un exponente n. Esto dice que es lo mismo que la sumatoria de este k, bueno, ponemos i, desde i igual a cero hasta n de n elementos tomados de i en i por a la n menos i por b a la i. Y después el término de posición késima, digamos. El término de posición késima para el desarrollo de un binomio es lo mismo que n de, tomados de k menos uno en k menos uno, luego a por n menos k menos uno por b a la k menos uno. ¿De dónde se deduce esto? Se deduce del desarrollo de esto nomás. Pero ahí está la fórmula. Entonces directamente se lo estoy poniendo en la fórmula. Eso es lo que nos está pidiendo aquí. Miren ustedes, nos dice, si la suma del quinto y séptimo término del desarrollo de a más bi a la 10 es a por a cuadrado más b cuadrado, nos dice hallar a. Entonces, pues le daremos solución. Nos dice la suma del... Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar los valores que tenemos en el binomio. El binomio que estamos estudiando es el binomio de Newton que estamos estudiando es ese. Su exponente es 10 y A vale A y B vale B. Entonces no siempre va a ser así. ¿Qué tal si aquí en vez de B hubiese estado raíz de X, digamos? Entonces no sería lo mismo, ¿no es cierto? Siempre hay que identificar esos valores. Entonces, aquí, para este binomio que estamos estudiando, el valor A sigue siendo el valor A, no ha cambiado. El valor B sigue siendo el valor B. ¿Por qué pongo A y B? Para comparar con estas fórmulas. No, para comparar con estas fórmulas. Y después, el valor N es el exponente. Eso vale 10. Listo. Entonces, nos dice que la suma del quinto, o sea, la suma del término 5 más la suma del término 7 es A por A cuadrado más B cuadrado. Bien, entonces, ¿cuál será el término 5 y cuál será el término 7 del desarrollo de este binomio? Podemos aplicar fórmulas. El término 5 va a ser lo mismo que, aquí está, en este caso K valdría 5, ¿no es cierto? Entonces va a ser n elementos tomados de, bueno, y n en este caso vale 10. 10 tomados de 5 menos 1. 5 menos 1 por A. ¿A cuánto vale? A vale A todavía. Entonces, ¿está bien? N vale 10 menos 5 menos 1. 5 menos 1. K vale 5. Luego B a las K, pero K vale 5. 5 menos 1. Listo, solamente queda simplificar. Este es 10 elementos tomados de 4 en 4 por a la 5 menos 1 es 4, 10 menos 4 es 6, b a la cuarta. 10 combinados de 4 en 4. Esta es la fórmula de combinación. Esto va a ser lo mismo que 10 factorial sobre, em, bueno, aquí hay que revisar si es que estoy haciendo bien. A ver, rápidamente. Término de posición cero sería cuando k vale 0. Bueno, no, término de posición no. No hay un término de posición cero. ¿Está bien? Solo hay primer término, segundo término. No hay el término cero. ¿Está bien? Eso no existe. Solo hay término primero, término segundo, término tercero, hasta un término enésimo más 1. Bien, entonces aquí sería 10 factorial sobre 5 menos 1 es 4. Entonces aquí va a ser 4 factorial multiplicado por 10 menos 4 factorial. Multiplicado por a la 6 por b a la 4. ¿Cuánto será esto? Podemos calcularlo en una hoja aparte o en el mismo examen. Esto va a ser lo mismo que 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Hasta ahí llegaremos. 6 factorial. Dividido entre 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 por 2 por 1 multiplicado por 10 menos 4, eso es 6 factorial. Listo, y 6 factorial con 6 factorial se va a ir. Después 2 por 4 es 8, con este 8 de arriba se va a ir. Después 3 entre 9 es 3, me va a quedar 3 por 7, 21, por 10, 210. Ese pedacito había sido 210, ese pedacito de ahí. Bien, entonces de aquí yo saco que el término 5
término 5 había sido igual a 210 por a la sexta, b a la cuarta. Bien, solamente ese pedazo es esto, ¿no? Bien, ese sería el término de posición 5. ¿Cuál será el término de posición 7? Lo mismo, el término de posición 7, en este caso k vale 7. Va a ser n elementos, o sea, n vale 10, tomados de k menos 1. 7 menos 1, 7 menos 1, a la 10, 10 menos k vale 7, menos 1 por b a la k menos 1. K vale 7 menos 1. ¿Listo? Esto va a ser 10 tomados de 6 en 6 por a la 7 menos 1 es 6. 10 menos 6 es 4, b a la sexta. Esto les va a dar 210. Hagan la prueba. 10 tomados de 6 en 6 sale 210. A la cuarta, b a la sexta. Listo, ya tengo el término de posición 7. Nos dice que la suma de esos dos términos, o sea, la suma de esto más esto, es decir, la suma del término 5 más la suma del término 7, eso nos dice que es a por a cuadrado más b cuadrado. Entonces sumamos, va a ser 210 a la sexta, b a la cuarta, ¿no es cierto? De aquí, este pizarrón ya está muy mal, más 210 a la cuarta, b a la sexta. Bien, sumo esto, 210, 210, puedo factorizar, 210. Después aquí tengo a la sexta, a la cuarta, puedo factorizar el grado menor, o sea, a la cuarta. A la cuarta, y aquí tengo b a la cuarta, b a la sexta, puedo factorizar el término menor. Puedo factorizar b a la cuarta. Me va a quedar adentro a al cuadrado más b cuadrado. Bien, y esto lo comparo con lo que me daba el ejercicio. Nos dice que la suma de estos términos es a por a cuadrado más b cuadrado. A por a cuadrado más b cuadrado. Listo, entonces de este proceso de comparación, pues esto de aquí tendría que ser lo mismo que esto de aquí. ¿No es cierto? Porque aquí tengo a cuadrado, b cuadrado, cuadrado, b cuadrado. Entonces, comparando, vemos que, perdón, estoy un poco ronco, vemos que a puede ser 210 por a la cuarta, b a la cuarta. Listo, eso sería la solución de este problema. Hasta aquí parece difícil, pero en realidad es pues cortito, ¿no? Tal vez lo he hecho muy largo yo, pero no es tan largo en realidad. Simplemente se aplica la forma. Y lo haremos un poquito más pequeño. Vamos a ver. Bien, entonces, si es que tuviesen dudas de este ejercicio o alguna consulta, díganme nomás, se ha borrado algo. Aquí es, eh, algo se ha borrado. Ahí está. Esto. Esto se ha borrado aquí. Bueno. Bien, entonces, que tienen dudas de este ejercicio, vamos a hacerlo más pequeño, díganme nomás. Si no, voy a estar buscando otro ejercicio más. Nos dice ya la ecuación de tercer grado cuyas raíces, tercer grado. Ah, ya, entonces el exponente del x va a ser n. Nada, tercer grado cuando las raíces son x1, x2 y x3. Bien, entonces nos da las raíces. X1 dice que es 1, x2 dice que es 2 y x3 es 3 también. Bueno, interesante. Bien, entonces, ¿cuál será la ecuación de tercer grado cuyas raíces sean estas? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le volvemos a su forma de factores. Es decir, este va a ser lo mismo que x. Este uno lo mando al otro lado a restar, menos uno. Luego lo multiplico. X, este 2 lo mando a restar, menos 2. Y lo multiplico. X, este 3 lo mando a restar, menos 3. Y listo, esto dice que va a ser igual a 0. Bien, ahora se va a morir mi computadora. A ver, ya está. Entonces, hay que multiplicar esto. Multiplicando esto va a ser x al cuadrado menos 3x más 2 por x menos 3. Voy a tener x al cubo menos 3x al cuadrado más 9x. Bueno, estoy multiplicando mal. A ver, otra vez. Esto va a ser x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 3x al cuadrado más 9x menos 6 igual a 0. Simplificando, voy a tener x al cubo, x cuadrado, menos menos se va a hacer menos 6x cuadrado, 2 con 9 se va a hacer 11 más 11x menos 6 igual a 0. Eso sería la ecuación de tercer grado, cuyas raíces sean x1, x2 y x3, si es que hemos hecho las multiplicaciones bien. No, esa sería la primera forma de hallar esa ecuación.
la primera forma. Otra forma es aplicando relaciones entre coeficientes y raíces. ¿Qué tal si segunda forma? Segunda forma. Bien, si se corta la reunión, mismo link, por favor. ¿Qué tal si la ecuación de tercer grado es así? X al cubo más P por X al cuadrado más Q por X más R igual a cero. Entonces, ¿qué relaciones hay entre estos coeficientes y las raíces? Nos dice que de este coeficiente menos p, y miren ustedes que el coeficiente del x al cubo siempre, del x de grado mayor, siempre es uno. ¿Y qué tal si no fuese uno? ¿Qué tal si aquí fuese 2? Entonces, pues tengo que dividir a toda esta ecuación miembro a miembro, dividido entre 2 para que ese 2 desaparezca. ¿Está bien? Eso es lo que hay que hacer. Pero en este caso es uno. Bien, entonces nos dice que este coeficiente p negativo es la suma de las raíces tomadas de uno en uno. Entonces esto va a ser x1 más x2 más x3. Y luego esto, el q positivo, va a ser la suma de las raíces multiplicadas de 2 en 2. Es decir, x1 por x2 más x1 por x3 más x2 por x3. Y finalmente el negativo de r va a ser el producto de todas las raíces. O sea, miren, vamos de uno en uno, de 2 en 2 y ahora toca de 3 en 3. X1, x2 y x3. Y como solamente hay tres raíces, pues va a ser solamente estos tres. Y bueno, x1, x2, x3. X1 vale 1, x2 vale 2 y x3 vale 3. Entonces de aquí vemos que menos p va a ser lo mismo que 1 más 2 más 3. Q va a ser lo mismo que 1 por 2 más 1 por x3 que vale 3 más x2 que vale 2 por x3 que vale 3. Y finalmente menos r va a ser 1 por 2 por 3. De aquí saco que 1 más 2 más 3 es 6 positivo. Este menos lo mando al otro lado y p vale menos 6. De aquí q, ¿cuánto va a valer? Esto es 2 más 3 es 5 más 6 es 11. 11. ¿Y r cuánto va a valer? 2 por 3 es 6, por 1 es 6. Este menos lo mando al otro lado, vale menos 6. Finalmente, la ecuación de tercer grado va a ser x al cubo más p, pero p vale menos 6. Si se corta mismo link, por favor. Menos 6x cuadrado más 11x menos 6 igual a 0. Y miren ustedes, es lo mismo que habíamos visto antes. Entonces sería la segunda forma para hallar la ecuación de tercer grado cuyas raíces sean x1, x2 y x3, valga 1, 2 y 3. Bien, entonces se va a cortar. Mismo link, por favor.